En lo alto del monte Olimpo, donde los cielos tocan a los dioses y el tiempo parece detenerse, reina una figura envuelta en majestad y temor. Hera, la reina suprema, la diosa del matrimonio, de la familia y de la venganza. Pero no se deje engañar por los velos bordados de oro y el semblante sereno. Hera no es solo la esposa de Zeus. Ella es la guardiana del orden divino, la señora de los juramentos inviolables, y la más temida entre los dioses, no por su fuerza bruta, sino por su astucia fría y su orgullo implacable. La origen de Hera, hija de los titanes Cronos y Rea. Mucho antes de que los dioses reinaran, el mundo estaba dominado por titanes. Hera nació de la unión entre Cronos, el señor del tiempo, y Rea, la madre universal. Pero su llegada al mundo estuvo marcada por el terror, no por la celebración. Cronos, advertido por una profecía de que sería destronado por uno de sus hijos, tomó una decisión impensable. Devoraba a cada uno que nacía. Uno a uno, los engullía vivos, condenándolos a la oscuridad de su vientre inmortal. Hera fue una de esas víctimas. A un bebé fue engullida por su propio padre, junto con sus hermanos Hestia, Deméter, Hades y Poseidón. El nacimiento traumático. Cronos devora a los hijos. Imaginé el silencio del estómago de un titán. El tiempo suspendido. La conciencia atrapada en un ciclo infinito de espera. Fue en ese abismo donde Hera vivió sus primeros días. No había luz. No había tiempo. Solo la certeza de que su propio padre la mantenía cautiva, en nombre del poder. Pero fuera de ese abismo, algo se movía. El rescate hecho por Zeus y la liberación de Hera Rea, desesperada, decide salvar a su sexto hijo. Esconde al recién nacido Zeus en una cueva secreta en Creta y engaña a Cronos con una piedra envuelta en pañales. Años después, ya adulto y poderoso, Zeus desafía a su padre. Con la ayuda de la diosa Metis, hace que Cronos vomite a todos los hermanos tragados, incluyendo a Hera, y así, renacida de la oscuridad, Hera es liberada. Pero no olvida. Ella nunca olvida. La ascensión de Hera como reina de los dioses. Con Cronos derrotado y los titanes vencidos, los dioses toman el trono del universo. Zeus es coronado como rey. Y Hera, su hermana y ahora esposa, se convierte en la reina del Olimpo. Pero esta unión no está hecha de romance. Es una alianza política, una fusión de poder, sangre y conveniencia. Hera, orgullosa y digna, exige su lugar, y al lado de Zeus, gobierna con mano firme, protegiendo el orden, pero también castigando a los que se atreven a amenazarla. La relación turbulenta entre Hera y Zeus. Amor y traiciones. Zeus era un conquistador. Desde los cielos hasta la tierra, ninguna ninfa, mortal o diosa, parecía escapar de su deseo. Y Hera, humillada una y otra vez, no enfrentaba directamente a su marido. Prefería castigar a las amantes y a sus hijos bastardos. El dolor se transformaba en furia, los celos, en tormento, y la reina de los dioses se convertía, poco a poco, en símbolo de la esposa traicionada, pero jamás derrotada. La personalidad de Hera, majestuosa, celosa, poderosa era digna. Majestuosa. Su presencia siempre estaba acompañada por pavos reales, símbolo de orgullo y belleza, pero su temperamento era tan impredecible como un rayo de Zeus. Ella amaba profundamente el orden y el matrimonio, pero era capaz de lanzar maldiciones que atravesaban generaciones. Era la diosa de los matrimonios, y también de las tragedias conyugales, la defensora de la fidelidad y la perseguidora más implacable de los infieles. Casos legendarios de venganza de Hera contra las amantes de Zeus. Sémele, la mortal que quedó embarazada de Zeus, fue incinerada viva cuando Hera la engañó para que viera al dios en su verdadera forma. Io, una sacerdotisa, fue transformada en vaca y perseguida eternamente por un mosquito enviado por Hera. Leto, madre de Apolo y Artemisa,
Fue prohibida por Hera de dar a luz en cualquier tierra iluminada por el sol. Las historias no eran solo castigos, eran declaraciones de poder. Advertencias para todas las demás mujeres, mortales o inmortales. La rivalidad con Hércules. El hijo bastardo que intentó destruir ninguna historia revela tanto de la ira de Hera como el nacimiento de Hércules, o Heracles, como era conocido en Grecia. Hijo de Zeus con la mortal Alcmena, nació ya condenado por su origen. Hera lo odiaba antes incluso de que respirara, y como de costumbre, no castigó a Zeus, castigó a la madre y al niño. Aún recién nacido, Hera envió 2 serpientes para matarlo en la cuna. Pero Hércules, incluso siendo un bebé, estranguló a las cobras con sus propias manos. La furia de Hera solo aumentó. Más tarde, ya adulto, ella lo llevó a la locura y lo hizo matar a su propia esposa e hijos. Fue ese crimen el que lo condenó a los famosos 12 trabajos, una penitencia cruel, arquitectada por las manos de una diosa herida. El juicio de París y el inicio de la guerra de Troya. Hera rechazada, una manzana dorada, 3 diosas, y un solo mortal para decidir cuál de ellas era la más bella. Esta era la base del juicio de París, el evento que desencadenó la guerra de Troya. Hera, junto con Atenea y Afrodita, disputaba el título de la más hermosa. Hera ofreció poder y dominio sobre todas las tierras. Atenea prometió sabiduría y gloria en batalla. Afrodita, seductora, ofreció el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. París eligió a Afrodita, y Hera jamás perdonó. A partir de ese día, juró destruir Troya, y movió cielos y tierra para cumplir esa venganza. Curiosidad. Hera era una de las 3 diosas más veneradas en Grecia, junto a Atenea y Artemisa. Hera era una de las deidades femeninas más adoradas de la Grecia antigua. Pero, a diferencia de sus rivales, su culto estaba envuelto en misterio, tradición y temor. Su nombre era susurrado en juramentos matrimoniales y templos dedicados a la fertilidad, fidelidad y orden, no por amor, sino por respeto. En las ceremonias, no era invocada como una madre cariñosa, sino como una reina que observaba todos los votos hechos entre mortales, lista para castigar a quien rompiera la palabra dada bajo su protección. El culto a Hera en Argos, templos, sacerdotisas y rituales secretos. La ciudad de Argos era el corazón palpitante de la adoración a Hera. Allí era conocida como Hera Argeia, protectora de las mujeres casadas, guardiana de la moral. Los templos dedicados a ella eran vastos, esculpidos en mármol blanco, adornados con columnas inmensas y esculturas doradas. Las sacerdotisas de Hera, todas mujeres, conducían rituales antiguos y secretos, pasando los conocimientos de generación en generación. En ciertas noches, las ceremonias ocurrían bajo la luz de la luna, en bosques sagrados. Allí, los fieles pedían bendiciones, pero también protección contra la ira divina de la diosa. El simbolismo del pavo real, el animal sagrado de Hera. El pavo real, con su plumaje vibrante y ojos que parecen observar todo, era el símbolo máximo de Hera. Se cuenta que después de la muerte de Argos Panoptes, el gigante de 100 ojos, Hera colocó sus ojos en las plumas del pavo real como homenaje. El pavo real se convirtió entonces en un recordatorio silencioso. La reina de los cielos lo ve todo, y nada escapa a su juicio. La leyenda de Io, una sacerdotisa transformada en vaca. Io era una hermosa sacerdotisa dedicada a la propia Hera. Pero Zeus, encantado por su belleza, la sedujo, y la tragedia comenzó. Para esconder el adulterio, Zeus transformó a Io en una vaca. Pero Hera, desconfiada, exigió el animal como regalo y colocó a Argos, el gigante de 100 ojos, para vigilarla. Cuando Argos fue asesinado por Hermes, Hera envió un insecto para atormentar a Io por toda la tierra, obligándola a vagar por el mundo, desde Grecia hasta Egipto, en forma bovina.
El dolor de Ío fue inmenso, pero la venganza de Hera, aún mayor. Los celos de Hera contra Sémele, madre de Dioniso Sémele, era una mortal amada por Zeus, y estaba embarazada de un hijo que cambiaría el destino de los dioses, Dioniso. Hera, disfrazada de anciana, se acercó a Sémele y sembró la duda. Si Zeus realmente te ama, pídele que se revele en su forma divina. Sémele obedeció, y fue fulminada por el brillo absoluto de Zeus. Pero Dioniso fue salvado. Zeus lo cosió en su muslo y lo trajo al mundo meses después. Aún así, Hera persiguió al hijo toda su vida y lo puso a prueba innumerables veces. El nacimiento de Hefesto, rechazado por Hera cansada de las infidelidades de Zeus, Hera decidió tener un hijo sola. Y dio a luz a Hefesto, el dios de las forjas y del fuego. Pero al verlo, deformado, lo arrojó del Olimpo. Durante años, Hefesto vivió entre los mortales, creando armas y armaduras de belleza indescriptible. Más tarde, regresó al Olimpo, y nunca perdonó completamente a su madre. Esta historia revela el lado más cruel de Hera, no como esposa, sino como madre, como diosa del matrimonio y la familia, protectora o tirana. Hera era la patrona de los matrimonios, de las alianzas, de la unión entre hombre y mujer. Pero sus propios mitos muestran traición, venganza, humillación e ira. Entonces, ¿qué representaba realmente Hera? Tal vez no la dulzura del amor, sino la sacralidad del compromiso. Ella castigaba a quienes rompían votos, exigía lealtad y hacía de la fidelidad un pacto eterno. Para los griegos, Hera era menos una inspiración y más una advertencia. El papel de Hera en la Ilíada y su influencia en la guerra. En la obra maestra de Homero, la Ilíada, Hera aparece como una estratega manipuladora. Aliada de los griegos, se movía entre los campos de batalla con influencia sutil, pero mortal. Ella odiaba a los troyanos por el juicio de París, y usaba toda su inteligencia para favorecer a sus aliados. Llegó a seducir a Zeus para distraerlo mientras Poseidón ayudaba a los griegos en el campo de guerra. Un juego de poder, librado entre los dioses, por encima de la sangre mortal. El lado político y manipulador de Hera era menos la esposa romántica y más una estratega implacable. En una de las leyendas más marcantes, lideró una conspiración con Atenea y Poseidón para encarcelar al propio Zeus, atándolo con cadenas dentro de una nube. A pesar del poder del rey de los dioses, esta trama muestra cómo Hera, mediante la astucia, desafiaba incluso a las más altas deidades. Desesperada por reconquistar su lugar, usó el famoso cinturón mágico de Afrodita para seducirlo y calmar su furia. Rituales, cultos y misterios religiosos. El Hereo de Argos era uno de los santuarios más reverenciados de la diosa. Allí, era adorada como protectora de la familia, de los nacimientos y de las alianzas, además de guardiana del bienestar de la polis. En la antigua Roma, incluso los cónsules obligados a tomar posesión realizaban sacrificios dedicados a Juno, equivalente romano de Hera, como forma de obtener su protección. Además, se realizaron celebraciones deportivas femeninas llamadas Hereas, inspiradas en los Juegos Olímpicos, pero adaptadas al público femenino, una señal clara de la influencia de sus cultos. Simbolismos poderosos. Del pavo real a la granada pavo real. Símbolo máximo de majestad, orgullo y vigilancia. En la mitología, Hera coloca los ojos del gigante Argos en las plumas del ancestro de estos pájaros como memorial. Vaca, representando maternidad y fertilidad, vinculada a la historia de Ío, una de sus víctimas por celos, y reforzando su poder de transformación y castigo. Diadema y cetros, marcas de su autoridad real y soberanía entre los dioses. Granada, símbolo de fertilidad y matrimonio, muy utilizado en rituales nupciales que la invocaban. Curiosidades raras y fascinantes sobre Hera. Zeus seduce a Hera en forma de cuco. Se cree que se transformó en este pájaro para conquistar a la diosa, ganando su simpatía al refugiarse en su regazo.
Noviazgo de 300 años. El mito afirma que Hera tardó 3 siglos en aceptar a Zeus como novio. Tensión pura en forma de leyenda. Jardín de las Hespérides. Se dice que las manzanas doradas fueron dadas por Gea y plantadas por Hera, originando este mítico jardín de la juventud eterna. Iris, mensajera personal. Incluso con Hermes entre los dioses. Hera deseaba tener una mensajera solo para ella. Así nació Iris, cuyo arco iris marcaba sus apariciones. Hebe y la lactancia de Heracles. En una versión legendaria, Hera se duerme bajo un hechizo. Zeus acerca al bebé Heracles a su pecho. Ella despierta, asustada, y Heracles la muerde. Su leche salpica por el cielo. Así nació la Vía Láctea. Calisto y Arcas se convierten en constelaciones. Después de una tragedia familiar, Hera los transforma en la Osa Mayor y la Osa Menor y les impide descansar en las aguas, explicación mítica para la permanencia de estas constelaciones en el cielo. Joana, Quelone, se convierte en tortuga. Al negarse a asistir a la boda de Hera y Zeus, fue transformada por Hermes en tortuga, símbolo de silencio y castigo. Ángelo, dominadora del submundo, hija de Hera y Zeus, robó aceites sagrados de su madre y tuvo que esconderse entre humanos muertos, terminando como deidad del submundo. Mito poco conocido, pero poderoso. Hera en la cultura pop y perspectivas modernas. En la cultura contemporánea, Hera es frecuentemente retratada como villana, no solo por los celos de Zeus, sino por representar una furia legítima, digna y hasta vengativa. Ella encarna el poder femenino herido, ambiguo entre lo protector y lo implacable. Al mismo tiempo, también es símbolo de soberanía femenina y defensora de la familia, un arquetipo potente para discutir poder, feminidad y trauma en narrativas modernas. En el corazón de los relatos antiguos y en las paredes de templos silenciosos, Hera revela su legado eterno. Una diosa de extrema dualidad, cuya aura oscila entre majestad imponente y amor guardado detrás de muros de dolor. Desde los primeros mitos, su imagen resuena en las artes de la antigüedad. Estatuas de mármol la retratan levantando el cetro con una expresión austera. Mosaicos antiguos la envuelven en mantos bordados, coronada, vigilante. Artistas modernos capturan su semblante con miradas quemadas por la traición, manos cerradas en desdén, y pavos reales que parecen gemir bajo glorias deshechas. Una soberanía marcada por cicatrices invisibles. No era solo una figura en la mitología, era un arquetipo. En Hera se encuentra el símbolo de la reina herida y empoderada, gobernando sobre familias y almas con fe, castigo y propósito. Ella es la madre de Ares, el dios de la guerra, cuya brutalidad choca con su propia armonía. Es madre de Hebe, la joven que sostenía a los dioses con néctar, representación de la juventud eterna y la bienaventuranza, y también madre de Ilía, diosa que velaba por la vida en el nacimiento. Cada hijo una extensión de su esencia, y cada historia un fragmento de su inmensidad emocional. A lo largo de los siglos, Hera influyó en ciudades e imperios. Sacerdotisas mantenían vivos sus santuarios mientras se hacían juramentos bajo su mirada fría. Reyes romanos, novias griegas, mujeres comunes depositaban ante ella votos de fidelidad, no solo conyugales, sino a la propia orden de la vida. Y entonces llegó el mundo moderno. Hera reapareció en libros, series y juegos. En los cómics emana fuerza y rencor. En el cine, su postura imponente se mezcla con los suspiros de la realeza traicionada. La cultura pop revisita sus celos, transformándolos en justicia, y su autoritarismo en mando. En discusiones sobre poder femenino, muchos encuentran en ella un espejo, herido, complejo, inquebrantable. Pero tal vez, por encima de todo, Hera sea el reflejo del pacto humano con lo sagrado. Ella no personifica solo el matrimonio, personifica el contrato, la alianza. Y en los contratos, sabemos, hay belleza y venganza, hay promesa y memoria.
Entonces, al cerrar esta historia, imagine nuevamente el Olimpo, el trono vacío, el pavo real que levanta sus plumas como ojos que todo lo ven, un silencio cargado de siglos de dolor y promesa. Era fija su mirada y nosotros comprendemos. Ella reina tanto por lo que es, como por lo que se le impidió ser. Y en este silencio perenne encontramos una prueba de lo que es divino. No la perfección, sino la imposición de una voluntad que atraviesa el tiempo. Hera no es solo una diosa. Es una sentencia grabada en el mármol del Olimpo. Una reina cuyo poder nació de la injusticia, majestuosa como un pavo real, implacable como los celos, guardiana del orden y de la venganza que resuena entre reinos y corazones.